Capítulo 3. Verificación de la realidad. Estoy seguro de que piensas que esta es una de esas grandes historias con un final feliz perfecto. Una historia donde los grandes y poderosos héroes se alzan para perseverar a través de la adversidad, luchando contra viento y marea para triunfar sobre la villanía. Sobre el mal mismo. Por un tiempo, creí que esa era nuestra historia. Para ser un gran héroe, nunca debes perder la esperanza. Eso es lo que mi ídolo y mentor me dijo una vez. Lamentablemente, esa no es nuestra historia. Al menos ya no lo creo. Realmente no sé qué lo empeora. El hecho de que habíamos puesto tantas esperanzas en Hero Society y sus capacidades en ese entonces, o que nos tomó tanto tiempo darnos cuenta de lo aparentemente infructuosos que serían nuestros esfuerzos, independientemente, no toda la esperanza está perdida. Todavía no, de todos modos, Boo se despertó. Cuando el golpeador lo golpeó con el poste de metal pesado, lo habían lanzado directamente contra un vehículo derribado. El montón de metal luego procedió a explotar, y su cuerpo destrozado terminó esparcido sobre el compartimiento del motor derretido y el camino agrietado como un huevo inflado. Se quedó allí durante algún tiempo, su conciencia se dispersó y disminuyó a través de los miles de riachuelos que lo convirtieron en él mismo. Por lo general, tal ataque no derribaría a Boo. Algo estaba todavía mal dentro de Boo. Todo a su alrededor se movía rápido, y se sentía como si estuviera caminando somnoliento a través de aguas pesadas. Las personas molestas parecían tener miedo de su poder a pesar de todo, pero aún no habían visto nada. Esa sensación de tristeza y cansancio estaba disminuyendo, pero enfatizaba esa sensación abrumadoramente vacía en su centro. Algo que había sentido desde que despertó en el cráter antes con poco o ningún recuerdo de lo que había sucedido antes. No importa cuánto intentara alcanzar los hilos rotos de poder arcano que ejerció durante incontables milenios, parecían evadir voluntariamente su agarre. No importa, era casi imperceptible, pero se acercaban a su alcance con cada momento que pasaba. Tal vez una vez que comiera algo y tomara una siesta se sentiría mejor. Con esos agradables pensamientos como su fuerza impulsora, Boo enfocó todo en recuperarse. Su cuerpo obedeció, aunque más lento de lo habitual. El fuego que lo asolaba dolía, e hizo más daño que muchos otros elementos que se usaron en su contra. Sin embargo, al final, poco importó. Su cuerpo podría manejarlo. Siempre lo hizo. Ganando ventaja contra el constante daño por quemaduras, el tejido de Majin se unió más rápido, regenerando cada parte perdida por el incendio. Después de unos segundos, el calor se volvió soportable y luego insignificante, su cuerpo recuperó sus rasgos humanoides. Primero fueron las piernas, luego los brazos y finalmente los rasgos faciales y la ropa. Bueno, como nuevo, los ojos fruncidos de Boo se clavaron en las tres personas que se retiraban arruinando su día. Ellos pagarían. Guneak tragó el nudo literal en su garganta. Vamos a necesitar algunos refuerzos serios. La criatura increíblemente resistente gruñó, su cuerpo reformado se enderezó como un contorsionista poseído a través del acero fundido. Al recuperar sus características físicas, procedió a forzar su carne para escupir las docenas de balas carbonizadas con forma de clavo que Gunead había bombeado a su cuerpo hinchado antes. Su piel no mostraba signos de quemaduras, hematomas o sangre en absoluto, incluso cuando estaba sobre las llamas abiertas. ¿Qué clase de peculiaridad ridícula era esta? Era vagamente familiar para el que usó ese pequeño villano de lodo de rango de que Olmig había aplastado hasta someterlo no hace mucho tiempo, pero mucho más formidable. La boca de Boo se curvó hacia abajo mientras miraba a los tres hombres que lo observaban con cautela desde una distancia segura. Pero cansada de ti. Pero haz que te vayas ahora. Proclamó en voz alta. Maldita sea, Siseo el héroe de batalla. Su regeneración completa tomó mucho menos tiempo de lo que había anticipado. Hasta ahora, solo había producido 4 disparos pesados más para su guantelete. Conectó su comunicador, configurándolo en la frecuencia de banda ancha mientras levantaba su brazo funcional hacia Boo. Atención red de héroes. Aquí Gunead. Tenemos una gran necesidad de respaldo y gran potencia de fuego ahora. Coordenadas de GPS adjuntas. Sin embargo, las cosas estaban mejorando. Un vistazo al mapa mostró que los refuerzos estaban casi aquí. Exótica y Kamui se estaban acercando y Aux estaba a menos de un minuto. Boo golpeó ruidosamente sus puños carnosos contra su pecho como un gorila rosado iracundo, su boca se deformó mientras la abría completamente en forma de O para tomar la respiración más profunda hasta el momento. Su intestino se hinchó como un mosquito saciado de sangre, y solo se detuvo cuando incluso sus mejillas habían absorbido todo el aire que podían.
En verdad, habría sido una escena casi hilarante si no fuera por el hormigueo terrible en la parte posterior de sus cuellos que les advierte de la muerte inminente. Un sentimiento que se apoderó del más joven de los tres héroes con una fuerza inquebrantable. Gunead, ¿qué hacemos? Tartamudeó Flare, sus procesos de pensamiento se detuvieron por completo mientras observaba al gigante sanar con una facilidad inhumana, su ominosa hinchazón ahora era el último clavo en el ataúd. Su voz era baja e insegura, y sentía como si sus botas estuvieran pegadas al suelo, cada músculo de su cuerpo estaba repentinamente congelado y entumecido. Flare parecía un ciervo atrapado por los faros, mierda. Tenía que hacer algo. Gunead sintió que la adrenalina corría por sus venas, potenciando sus extremidades y músculos. El tiempo se ralentizó a paso de tortuga cuando corrió hacia el héroe de la iluminación congelado, sus palabras suplicantes instándolo a apartarse del camino cayeron en oídos sordos. Por el rabillo del ojo, vio a Death Arms reaccionando a la amenaza, sus largas piernas alejándolo del inminente ataque del gigante. Su radio vibró y una voz familiar sonó. Estaba demasiado distraído para entender lo que se decía o identificarlos. Dirigió una mirada tensa al villano. La criatura rosada distendida parecía estar a punto de estallar en las costuras, sus mejillas temblaban furiosamente mientras luchaba por mantener el aire acumulado dentro. Basándose en su lenguaje corporal, Gunead se estaba preparando mentalmente para que una poderosa ráfaga de viento los golpeara. Pero si eso era todo, ¿por qué su cuerpo reaccionó tan descaradamente como si fuera una verdadera amenaza para sus vidas? ¿Por qué instintivamente corría hacia Flare en un intento de salvarlo? La respuesta a su pregunta llegó rápidamente, y fue increíblemente aterradora. Con un grito ensordecedor, el hombre, el monstruo, no solo había desatado una ola de vientos huracanados, también desató la muerte misma. El aliento de Gunead quedó atrapado en su garganta cuando fue testigo de un furioso vórtice similar a un túnel de energía blanca y rosada que brotó de la boca en constante expansión del gigante, lanzándose hacia ellos y en medio de la calle como una bala del tamaño de un camión. Hacia una llamarada inmóvil. Sus ojos se abrieron con puro temor mientras deseaba que sus piernas lo impulsaran más rápido. Más rápido, más rápido. Un pico agudo y extremo en la presión del aire hizo que sus tímpanos casi reventaran, perdiendo el equilibrio cuando lo que se sintió como 1000 agujas se clavaron en su cráneo a la vez. Oleadas de calor y viento azotaron su cuerpo mientras obstinadamente intentaba mantenerse erguido, con un brazo extendido hacia la forma paralizada de Flare. La cabeza le daba vueltas mientras sus sentidos se revolvían aún más, cayó de rodillas. El héroe del relámpago, más delgado, no fue rival para el azote del viento y fue lanzado hacia atrás con facilidad, su cabeza rebotó con fuerza contra el asfalto. Las lágrimas fluían libremente ahora mientras el novato intentaba alejarse aturdido de una muerte segura, su cuerpo se volvía más y más brillante a medida que la ola de luz arremolinada estaba casi sobre él. Flare levantó sus guanteletes, recomponiéndose lo suficiente como para montar una ofensiva apresurada. Derramó cada gota de su peculiaridad en sus brazos temblorosos mientras disparaba sus ráfagas de fotones a velocidades que Gunead nunca había visto antes, con el rostro torcido en un gruñido angustiado e iracundo. Las lentes destellaron como luces estroboscópicas hasta que comenzaron a arrojar vapor, los ataques simplemente fueron absorbidos por el ataque que se aproximaba. Incapaces de soportar la tensión continua, los guanteletes explotaron en una lluvia de cristales y metales rotos. Como último acto de desesperación, Flare estrelló un puño cerrado contra el emblema de su pecho, levantando una barrera de emergencia de último recurso cuando la pared de luz estaba al alcance de la mano. La energía aguamarina se fusionó como una burbuja protectora a su alrededor, justo a tiempo para que la enorme ola lo golpeara de frente. El tiempo se ralentizó aún más. Gunead vio parpadear el cuerpo de Flare. La barrera de su traje y el recubrimiento ablativo fallaron en un instante con un estallido angustioso. Los asustados ojos marrones del joven se encontraron con los suyos por última vez cuando lo que quedaba de su cuerpo se dispersó a través del océano de luz blanca y rosa que surgía de la calle, sus últimos gritos de desesperación no fueron escuchados a través del rugido de la energía pura en la que se había convertido. Soltando un grito desconsolado, el héroe de batalla no tuvo tiempo de lamentarse antes de ser golpeado por la onda de choque supercaliente que siguió, su cuerpo quedó flácido y voló por los aires cuando se estrelló contra las puertas de vidrio de una tienda de comestibles como una bola de fuego. Su viaje no se detuvo allí, ya que su impulso fue abundante y hubo muchos pasillos y estantes en su camino.
Gunead apenas sintió el dolor cuando golpeó a cada uno de ellos, la comida y los artículos diversos salpicaron por todas partes en el proceso. Una vez que atravesó la última fila, su cuerpo finalmente se detuvo dentro de un refrigerador comercial, el impacto sacó cada gota de aire de sus pulmones ardientes. A través del caos que brotaba a su alrededor, pudo sentir el inquietante pero familiar crujido de huesos y órganos que probablemente se rompían cuando se derrumbó parcialmente en el implacable suelo, sus oídos aún golpeados por el estridente grito que brotaba de la enorme boca de la criatura, su brumosa boca. Mente congelada en el mismo momento en que Flare dejó de existir. Cada centímetro de su piel estaba cubierto de fuego líquido, y su mente táctica solo podía asumir que acababa de sufrir una quemadura repentina con al menos quemaduras de segundo grado. El hedor a humo y carne quemada no dejaba lugar a dudas. El único respiro que tenía en este momento era que una buena parte de las bebidas heladas almacenadas habían explotado sobre él con el impacto, apagando rápidamente las llamas restantes que lamían su chaleco y su piel, disminuyendo un poco su miseria. Ahora al menos podía respirar entrecortadamente. Tanto sus piernas como sus brazos no respondían, y podía sentir que su entorno se sacudía. Forzó cada pizca de su fuerza de voluntad para abrir un solo ojo hinchado. Por encima de él, el refrigerador dañado se tambaleaba y se tambaleaba con los temblores, su forma se acercaba cada vez más a él hasta que el último arnés que lo sostenía se partió. Cuando se derrumbó sobre él, todo se oscureció. Death Arms tuvo la suerte de estar fuera del camino directo de la explosión, pero su suerte se había agotado en el momento en que la ola expansiva de calor inconcebible que siguió surgió sobre su cuerpo expuesto. A diferencia de su compañero héroe, no había aterrizado dentro del recinto protector de un edificio cuando la onda de choque térmico lo golpeó. Gritó como nunca antes, y no se detuvo hasta que la oleada de abrasador infierno que asaltó su piel le quemó los nervios hasta el punto de que no sintió nada más. Fue levemente consciente de los grandes trozos de escombros y metal caliente que caían sobre él cuando sintió que su conciencia comenzaba a desvanecerse con el dolor implacable. Alrededor de los héroes caídos, el sonido desconcertante y surrealista de los edificios, las carreteras y la misma calle siendo destrozada resonó en toda la ciudad, con alarmas de temblores que se activaron en muchas salas. Muchos gritos de angustia y dolor no se escucharon cuando vidas inocentes fueron vencidas en un instante, el rayo no mostró signos de desaceleración mientras atravesaba la sala con poca resistencia. El helicóptero que filmaba desde arriba se separó lo más rápido que pudo, pero no pudo salir ileso. Una mezcla de metralla y cizalladura del viento arrancó la mayoría de las palas del rotor trasero, y comenzó a girar fuera de control y fuera de la vista. El rastro de humo desapareció sobre un edificio mientras enviaban frenéticamente un SOS por radio. Podría haber parecido una eternidad, pero en realidad, el caos solo duró unos segundos. Tan abruptamente como comenzó, llegó a su fin, dejando solo los espantosos sonidos de escombros cayendo, incendios ardientes y el viento aullando inquietantemente a través de los restos desolados. Boo miró desconcertado y confuso las bocanadas de humo y las chispas rosadas que salían de su boca. Luego, sus ojos siguieron el profundo corte que se extendía quizás una buena milla por el camino. Todos los edificios, automóviles o estructuras de la ciudad a su paso habían sido destruidos, la superficie brillaba de color rojo cereza y arrojaba vapor a medida que se enfriaban. A la mitad de su explosión, su poder se desvaneció en la nada, dejando solo la ráfaga de aire y calor sobrante en su vientre para terminar la hazaña. Lo hizo sentir tan cansado que se encontró bostezando una y otra vez. ¿Qué estaba mal con Boo? No obstante, estaba bastante satisfecho con el resultado. No pudo ver al golpeador, al palo o al pistolero en ninguna parte después de que les dijo adiós. Inspeccionando su entorno por última vez, encontró poco de interés para mantenerlo allí. Este lugar se había vuelto aburrido y no divertido. No podía oler nada sabroso cerca, y nadie lo molestaba más. Boo se encogió de hombros con indiferencia, deseando que los pocos hilos de energía que podía canalizar lo llevaran a lo alto. En la distancia, mucho más allá del daño que acababa de causar, podía ver muchas luces parpadeantes rojas, azules y blancas acercándose. Muchas sirenas gritando fuerte también. Tantos pies acercándose. No tenía ganas de jugar con ellos ahora. Tal vez más tarde cuando se sintiera mejor. Cubriendo su cuerpo con una ola de ki llameante e inestable, Boo se lanzó a velocidades supersónicas hacia arriba y lejos. Su ruptura de la barrera de velocidad fue instantánea y envió un estruendo atronador final a través de la parte desperdiciada de la sala.
Los pocos edificios que apenas habían sobrevivido a la sacudida similar a un terremoto se derrumbaron sobre sí mismos cuando el Magín se convirtió en un pinchazo en el firmamento. Una silueta alada familiar y bastante famosa cruzó el cielo. Tirando de sus alas carmesí detrás de su cuerpo para mejorar su ángulo de ataque y ganar más velocidad, un Aux sonriente se lanzó en picado hacia los edificios humeantes que se encontraban justo enfrente. Tenía una inclinación por llegar con estilo y en el último momento, y esta vez no sería diferente. Tan mal como sonaban las cosas, estaba seguro de que todo estaba bien. Esos tres podían manejar a la mayoría de los delincuentes con facilidad, probablemente simplemente no querían hacer todo el trabajo duro. Bueno, eso significó más tiempo de pantalla para él. No podía esperar para enemistarse con Flashlight, el apodo favorito de Out para Flare. El novato tuvo dificultades para lidiar con sus payasadas. Saludando al helicóptero de noticias que circulaba perezosamente por la escena, luego se giró para mirar a los héroes fuera de la vista no muy lejos de él, mostrando una sonrisa arrogante mientras lo hacía. Perdón por llegar tarde a la fiesta. ¡Amigos! Gritó con entusiasmo a través de los enlaces directos a su radio. Qué raro. Entre los contornos de los edificios altos y los callejones estrechos, notó algunos rayos de luz brillantes que se asomaban. Levantando una ceja detrás de su máscara, Winero detuvo su descenso para examinar con cautela el extraño evento desde lejos. Sus sentidos mejorados por Kirk se volvieron locos cuando la presión atmosférica cayó en picado, solo para subir tan abruptamente como cayó, y luego seguir subiendo a niveles anormales y francamente dolorosos. Aux siseó, llevándose las manos a los oídos de manera protectora mientras resonaban y dolían algo ferozmente. Esto no fue bueno. Un cambio tan drástico en la presión solo podría significar una auge. Los pensamientos y las preocupaciones de Winero fueron interrumpidos y confirmados por una oleada de luz blanca y rosada que atravesó la calle como un ariete. La ola principal de sobrepresión se hizo visible como un anillo turbio, que explotó hacia afuera con la fuerza suficiente para hacer que Aux cayera en picado. ¡Santa mierda! Afortunadamente para él, tenía suficiente altitud para recuperarse del puesto. Sintiéndose incómodo volando con los vientos huracanados, se dejó caer sobre el tejado más cercano. Al aterrizar, su cuerpo se convulsionó con creciente aprensión y angustia al notar dos cosas. Primero, el túnel de luz destructiva se había vuelto lo suficientemente brillante como para cegarlo brevemente mientras atravesaba todos los obstáculos en su camino como si estuvieran hechos de papel de seda. Sus materiales simplemente se marchitaban hacia arriba como cenizas arrojadas al viento. En segundo lugar, una alarma raramente escuchada y terrible sonó en su teléfono cuando la destrucción alcanzó un crescendo. Entrecerrando los ojos mientras miraba su dispositivo, su corazón se detuvo. La identificación y el rastreador GPS de Flare desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. No solo bajó en una señal, se había ido. El transmisor de Deatarm se encendió y apagó. Guneax estaba activo, y mucho más lejos que los otros dos. Sin embargo, cada uno estaba transmitiendo su propia alarma de emergencia. Mayday, Mayday. Perdimos la dirección. Por favor, alguien. ¡Ayuda! Una voz de pánico sonó a través de la radio. Mierda. El helicóptero estaba a punto de estrellarse. Trató de despegar y prestar ayuda, pero le fue imposible mantenerse en el aire debido a la turbulenta tempestad que amenazaba con dañar sus alas. Solo había subido unos pocos metros antes de tener que caer y esquivar una avalancha de metralla, seguida de un enorme letrero roto en el aire que casi lo partió por la mitad. Una ráfaga de plumas afiladas bien dirigidas desgarró los proyectiles restantes que se dirigían hacia él en pedazos inofensivos. Cuando el rayo de destrucción de una milla de largo vaciló y se disipó abruptamente, Aux agradeció a la deidad que estaba de su lado por la pequeña bendición. Despegando de nuevo a los cielos, finalmente pudo comprender la verdadera magnitud del daño que había sufrido la protección. Se quedó sin habla cuando un sentimiento repugnante se instaló en lo profundo de su estómago. Las viviendas y los edificios de varios pisos de todas las formas y tamaños se habían derrumbado o simplemente habían perdido una parte de su masa como si un láser los hubiera atravesado y vaporizado por completo. Los edificios más pequeños simplemente habían dejado de existir como si hubieran sido demolidos por completo. Si la realidad de la situación no lo había golpeado antes, seguramente lo hizo ahora. Innumerables personas acaban de morir. Su cabeza giró hacia las últimas coordenadas GPS transmitidas por sus compañeros prohéroes, donde probablemente estaba el culpable de este horror. Más allá, podía ver la estela humeante del helicóptero que se estrelló.
Suspiró aliviado cuando notó que estaba asegurado de forma segura en el costado de un complejo de apartamentos de 5 pisos por una gruesa capa de ramas de madera. Kamui Works lo tenía bajo control. Empujando sus alas al límite, voló a una velocidad vertiginosa hacia el punto de referencia del GPS, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras volvía a comprobar el estado de Flare y de Adams. El primero todavía estaba fuera de línea. Al acercarse al epicentro del daño, tuvo que retroceder hasta un abrupto vuelo estacionario, la aprensión hinchando su pecho una vez que notó el movimiento ascendente de algo, no, alguien. Levantándose lentamente a través de los incendios y los escombros, un extraño enorme, regordete, de piel rosada y capa morada miró a su alrededor, completamente ajeno a la presencia de Auk arriba. Parecían haber estado previamente en el punto de partida de la amplia franja de carnicería, y todavía salía humo de sus bocas regordetas como si hubieran masticado una bocanada de brasas ardientes. Tampoco estaban volando, estaban flotando. No había alas presentes en absoluto. Justo cuando Winero se había recuperado de la sorpresa y estaba a punto de cargar hacia adelante, el hombre de aspecto extraño, o lo que fuera, se cubrió con una tumultuosa capa de luz blanca llameante. Levantando sus brazos regordetes hacia arriba y hacia adelante como un falso superhéroe, su forma de repente se desvaneció mientras soltaban una risita alegre, su cuerpo aceleraba a velocidades alucinantes en menos de un segundo. Fueron tan rápidos que la acción aparentemente aleatoria desató un estruendoso estampido sónico, y Aux se encontró luchando por mantenerse en el aire una vez más mientras luchaba contra las feroces ráfagas de viento que generaba. Debajo de él, podía escuchar más edificios derrumbándose. ¿Era esto una pesadilla? Debe ser una pesadilla. Cientos de personal de emergencia rodearon la zona de desastre extremadamente grande e imprevista. Se había pedido ayuda a los camiones de bomberos y técnicos de emergencias médicas de las salas cercanas, y se bombeaban miles de galones de agua a las innumerables llamas que oscurecían una parte del horizonte de Musutazu. Batraft estaba llevando su Kirk al límite mientras intentaba manipular cada gota de agua adicional disponible de las tuberías de agua rotas y los camiones de bomberos en los restos. Una gran asamblea de especialistas orientados al rescate estaba en la escena. Desde Power Loader hasta Wabami e incluso de Wild Pussycats, que habían estado en la ciudad preparándose para el próximo campo de entrenamiento de la OA durante las vacaciones de verano. Con su ayuda combinada, Aux pudo recuperar a Gunnead gravemente herido e inconsciente, su cuerpo quemado quedó enterrado bajo toneladas de acero y hormigón tras la brusca partida del villano que derribó la estructura. El batlero había tenido la suerte de que la estructura interna del edificio hubiera evitado que la mayor parte de su tonelaje lo aplastara hasta convertirlo en pulpa. The Atarms estaba más o menos en un estado similar, apenas aferrándose a la vida con quemaduras de tercer grado y heridas perforantes que cubrían la mayor parte de su cuerpo carbonizado. No estaba claro si superarían la cirugía, ya que era probable que sus heridas fueran letales si Recovery Gale intentaba usar su peculiaridad curativa en su estado actual. La joven heroína estaba llevando su Kirk al límite en la escena, haciendo todo lo posible para ayudar a los heridos durante el tiempo que físicamente podía. Desafortunadamente, no habían podido encontrar ninguna señal de Flare. No quedó ningún transpondedor de GPS, ni traje ni partes del cuerpo. Hound Dog ni siquiera pudo rastrear su olor. Él se había ido. El estado de ánimo era francamente sombrío ya que los rescates de civiles estaban en camino, pero hasta ahora, los resultados para aquellos dentro del radio principal de la explosión parecían sombríos. No se encontraron sobrevivientes o cuerpos dentro de los 10 metros a cada lado de la gubia que se ensanchaba, donde la gran cantidad de calor simplemente derritió todo, desde el metal hasta el asfalto y el concreto, convirtiéndolo en escoria. Aunque el área había sido evacuada por protocolo, la explosión se extendió mucho más allá de la zona cerrada impuesta por la policía. Mucho más lejos. Más allá de la zona inmolada, los pocos que sobrevivieron tuvieron la suerte de poseer quirks que los salvaron de lo peor, pero no del todo ilesos. Más lejos, había muchos sobrevivientes, pero el mayor obstáculo para el rescatador y proero fue excavar entre los edificios derrumbados y los incendios antes de que fuera demasiado tarde para ellos. No mucho después de que se desarrollara el incidente, se transmitió una alerta urgente a través de Musutazu y otras ciudades cercanas en Japón advirtiéndoles del villano desbocado. Sin ninguna pista sobre su escape o el alcance de sus habilidades, solo podían esperar que quienquiera que los encontrara a continuación estuviera listo y fuera capaz de lidiar con ellos rápidamente.
El detective Naomasa Tsukauchi estaba impaciente en el mismo borde de la pendiente descendente quemada en la calle por la explosión, los hombros tensos y los ojos sombríos, mientras miraba la amplia franja de devastación, muerte indescriptible y miseria. A su lado, el detective Tanema estaba entrevistando a los oficiales exhaustos y nerviosos y a los miembros de la FRU que habían estado presentes en el incidente, recopilando sus declaraciones y cualquier detalle útil sobre el sospechoso. Pasarían tal vez días o incluso semanas antes de que pudieran entrevistar a Death Arms y Gunead para obtener información de combate vital sobre su enemigo, eso sí lograron pasar la mesa de operaciones. Aux había proporcionado alguna información, pero su encuentro había sido breve y fugaz. Hasta ahora, la apariencia única del villano y la peculiaridad no coincidieron en Hero Network o Police Force Database. Simple y llanamente, no existían en sus sistemas. Ser capaz de acabar con una unidad de primera respuesta, un novato y dos héroes profesionales competentes y muy experimentados con una facilidad tan atroz, era preocupante, por decirlo menos, y no debería ser posible que no lo hicieran públicamente. Conocido. La forma en que causaron estragos en su ciudad y ciudadanos por capricho a esta escala, eran malvados y alarmantemente poderosos. Lo peor de todo fue el hecho de que probablemente habían mostrado múltiples quirks, complicando aún más las cosas y enviando todo por un agujero de conejo que no quería seguir. Vuelo, fuerza mejorada, regeneración increíble y control de energía de tipo emisor devastador. ¿Había un solo quirk plausible capaz de producir todos estos efectos? Posibilidad de grasa. Este bastardo estaba relacionado de alguna manera con él. Tendrían que involucrar a Toshinori de inmediato. Desafortunadamente para todos ellos, el símbolo de la paz estaba ocupado en Island asistiendo a IA Expo. Por alguna razón, tampoco estaba respondiendo a ninguna llamada en este momento. Iban directamente al correo de voz. En realidad, todas las llamadas dirigidas a Island o a cualquiera que asistiera al evento no se realizaron. Un grupo considerable de héroes estaba en el evento y no se pudo localizar a ninguno. ¿Qué está pasando, Toshinori? Susurró para sí mismo, esforzándose por no preocuparse por su amigo o por lo que podría estar ocurriendo en la isla. Suspirando, se volvió hacia los sobrevivientes, haciendo todo lo posible para evitar la destrucción masiva que se avecinaba cerca. Tuvo su trabajo cortado para él aquí. Todo estaría bien, ¿verdad? Torre Central Isla Izuku Midoriya miró fijamente la transmisión en vivo que se reproducía en su teléfono celular, con los ojos distantes y la boca abierta, las lágrimas brotaban y amenazaban con derramarse. Detrás de él, sus amigos y compañeros de clase se apiñaron a su alrededor, atrapados en un estado similar de conmoción y desconcierto. Su viaje a Island había sido genial. La isla artificial era un sueño tanto para los aventureros como para los nerds, y había mucho que hacer allí. Después de pasar una parte del día divirtiéndose, el grupo se fue por caminos separados, planeando reunirse eventualmente para ir a la fiesta privada, todo gracias a las oportunas invitaciones de Melissa. Al estilo típico de Izuku, se había perdido hablando con su nuevo amigo, quien hizo que su corazón latiera como loco mientras hablaban de todos los temas que amaban. Tenían tantas cosas en común que era ridículo, incluso por su naturaleza peculiar. Ella había sido lo suficientemente amable como para regalarle un antiguo artículo de apoyo que ella había creado, el Full Gauntlet, y él no podía esperar para ponerlo a prueba. Estaba tan cansado de lastimarse cada vez que intentaba usar Full Goal. Gracias a la llamada dramática de Ida para reprenderlos por su posible tardanza, pudieron llegar a la reunión justo a tiempo. Entonces sucedió esto. Su teléfono estaba configurado con un sólido suministro de noticias conectado a la mayoría de las redes y redes sociales de Musutafu, les había explicado con detalles técnicos excesivos. Cuando el dispositivo se disparó con una nueva transmisión en vivo desde un helicóptero de noticias que volaba sobre la ciudad, se emocionaron al ver cómo derribaban rápidamente al extraño criminal rosado antes de dirigirse a la fiesta. Después de todo, fueron Gunead, Death Arms y Flare los que se enfrentaron a ellos. Aparentemente, el perpetrador había derrotado a un equipo completo de FRU sin ningún problema. Les darían una lección. Los vítores felices se convirtieron en un silencio aprensivo a medida que la situación empeoraba rápidamente, y el villano parecía resistir y dar una buena cantidad de golpes dolorosos tanto en Grunead como en Death Arms, incluso después de que atravesaran un edificio y dispararan a quemarropa. Por un momento, las cosas mejoraron, ya que Death Arms aparentemente asestó un golpe devastador con un gran poste de la calle, enviando al gordo villano rosado a estrellarse contra un automóvil volcado, su cuerpo se extendió como chicle derretido por la fuerza del impacto.
De repente, el vehículo explotó con el villano todavía aturdido y pegado a él. Todos se habían quedado sin aliento ante la vista brutal y mentalmente cicatrizante. Su cuerpo prácticamente explotó y se deshizo en pequeñas gotas rosadas. Se sorprendieron aún más al ver al villano recuperarse con poco esfuerzo justo después. Hasta sus ropas se remendaban solas. Izuku experimentó la reacción más fuerte de todas. Una sensación progresiva y desagradable de déjà vu y náuseas se filtraba, recordando sus intentos fallidos de acabar con ese desagradable Sludge Villain que había secuestrado a Bakugo. ¿Sobreviviría el Sludge Villain a una explosión explosiva de esa magnitud? Ser golpeado en la niebla era una cosa, el daño por fuego era otra, luego, el temor se arrastró hasta sus entrañas cuando notó que el gran villano rosado se hinchaba, su boca brillaba maliciosamente. ¿Qué iba a hacer? El grito horrorizado de Uraraka resonó en la habitación mientras gritaba el nombre de Gunead. Un túnel de luz arremolinada malévola había surgido de la boca del villano, disparando hacia los héroes sorprendidos. La cámara se vio abrumada por el brillo antes de que pudieran ver las consecuencias, pero era dolorosamente obvio que las calles se estaban desgarrando a juzgar por el profundo rugido que amenazaba con arruinar los altavoces del teléfono celular de Izuku. Inmediatamente después, algo se estrelló contra el helicóptero, rompiendo un sistema vital y enviándolo fuera de control, con terribles alarmas sonando de fondo. Mientras los hombres dentro pedían ayuda a gritos, las imágenes giratorias se acercaban cada vez más al suelo hasta que el ruido blanco fue todo lo que quedó, su transmisión se desconectó. Después de un breve lapso en las imágenes en vivo y continuos murmullos de los aspirantes a héroes, otro helicóptero despegó y la transmisión volvió a estar en línea. La carnicería que se mostraba a través de los lentes anchos era irreal y paralizante. Grandes incendios se extendieron por las áreas circundantes, al distrito le faltaron una parte de sus viviendas y el sistema de carreteras en línea recta. «Oh, Dios mío», habían susurrado Momo y Hiro al unísono. Detrás de ellos, Todoroki mantuvo una fachada fría y neutral, pero sus ojos traicionaron la agitación que se gestaba en su interior. Mineta caminaba erráticamente, divagando a caminar y en tonterías ininteligibles y frenéticas. Ida parecía en conflicto, su cuerpo estaba rígido como una tabla mientras su mente analítica luchaba por procesar lo que acababa de ocurrir. Midori ya mismo no podía hablar, su labio inferior temblaba. Le recordaba demasiado el increíble poder que Olmiga podía desatar en cualquier momento. Esto fue malo, espero que estén bien, dijo Uraraka con tristeza, tratando de no desmoronarse. Apenas quedaba nada de los alrededores donde asumieron que los héroes habían sido vistos por última vez. Sin preocupaciones. La piel de Ida recuperó su color cuando encontró la oportunidad de ayudar. Saltó a la refriega, sus ojos feroces con determinación, sus brazos ondeando alrededor en esa divertida forma suya de robot. No estaba dispuesto a dejar que sus amigos sufrieran. Son héroes formidables. Tenga la seguridad de que ningún simple villano podría derrotarlos. Espero que tengas razón, Ida, dijo Izuku con duda, limpiándose el exceso de lágrimas y los mocos que amenazaban con correr por su nariz. Los engranajes en su mente iban a toda velocidad mientras trataba de medir el poder desatado en tan poco tiempo y el don detrás de él, encontrando algo de consuelo al tratar de comprender la mecánica de lo que se había desarrollado. Lo que sea que haya sido esa explosión, tuvo una salida de energía increíble, casi como un láser. Debe haber sido una mezcla de calor y algún tipo de energía emisora para producir tanto daño. Sisiera, su divagación fue interrumpida por la habitación que se oscureció repentinamente a su alrededor, las luces rojas de emergencia se hicieron cargo de la iluminación blanca estéril cuando sonó un claxon estridente. Grandes pantallas integradas se iluminaron con un fondo rojo de aspecto siniestro, la palabra advertencia destacada en letras negritas. Este es un anuncio del sistema de seguridad Islandia. Una voz femenina monótona y automatizada gritó a través de los altavoces. Recibimos un informe de que se descubrió un dispositivo explosivo en algún lugar de los terrenos de Expo. Island ahora estará en alerta máxima. Su seguridad es nuestra máxima prioridad. Las contraventanas se activaron desde la parte superior de las grandes ventanas de vidrio, atrapándolas rápidamente en su lugar mientras sistemas similares cerraban las puertas de salida y los ascensores. Ahora Izuku podía ver cómo el sistema de seguridad de Island era comparable a los empleados en Tartarus. Mirando su teléfono celular, el dispositivo había perdido toda señal en el momento en que se disparó el bloqueo. Respiró hondo y se volvió hacia Melissa, que parecía estar seriamente preocupada por el evento y murmuraba para sí misma.
Parecía que tenían sus problemas con los que lidiar ahora, solo esperaba que todos estuvieran bien en Musutafu sin ellos, y sobre todo, sin el MIGT. A miles de pies sobre Musutafu, nubes ominosas comenzaban a acumularse. Se estaba gestando una tormenta, aunque no era nada en comparación con la que se desató en este mundo hace unos momentos. Oculto para todos los que estaban debajo, la capa de nubes cada vez más espesa explotó hacia afuera con perforaciones considerables del tamaño de Buru, el atribulado Majin lanzándose lejos de este lugar hacia lo desconocido, lejos de las molestas personas. ¿Por qué tuvieron que arruinarlo todo? Pistolero estúpido, conseguiría caramelos en otra parte. El paisaje cambió rápidamente a medida que Bur seguía ganando velocidad, y pronto estaba volando sobre montañas imponentes y, finalmente, una gran masa de agua azul que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Su estado de ánimo se aligeró considerablemente cuando sintió que los vientos fríos y poderosos le hacían cosquillas en el cuerpo, provocando una pequeña risita y un grito de él. No podía esperar para comer y dormir. Comando Espacial de la Fuerza Aérea, Complejo de Montaña Cheyenne, Estados Unidos de América. Hoy fue un día bastante tranquilo hasta ahora, al igual que el anterior y todos los días anteriores. Durante tiempos de paz y tensiones internacionales mínimas, fue un esfuerzo aburrido y sencillo para las fuerzas militares restantes del país. A pesar de que algunas ramas y sus respectivas funciones fueron eliminadas con el ascenso meteórico de Prohéroes y Quirks, la Fuerza Aérea aún desempeñó un papel vital al servir como primera línea de defensa contra las amenazas internacionales. Después de todo, Prohéroes no podía estar en todas partes a la vez ni rastrear cada milla cuadrada de espacio aéreo. Por esta razón, la base se mantuvo siempre alerta y lista para cualquier peligro aéreo que pudiera surgir en cualquier momento. El sol comenzaba a arrastrarse lentamente hacia el horizonte nublado más allá de la cadena montañosa que anidaba el búnker resistente, el calor sofocante finalmente disminuyó un poco. Cada sala de instrumentos en lo profundo de la base estaba en un silencio sepulcral, el único ruido audible era el agradable zumbido de docenas de ventiladores de refrigeración. Eso es hasta que saltó una alerta en uno de los sistemas de control y alerta temprana. El operador que manejaba la consola se puso rígido, el cansancio que estropeaba sus rasgos juveniles desapareció cuando sus ojos se centraron en la débil firma que emitía un sonido errático en uno de sus radares X basados en el mar de última generación. Debido al tamaño del objetivo, el movimiento increíblemente rápido y la señal de calor mínima, casi se hizo pasar por un ruido de fondo o una falla en el sistema. Al no poder determinar su origen, se le envió la alerta para un mayor escrutinio. Al aumentar la salida del sensor en su dirección general en el Océano Pacífico, pudo verificar que no se trataba de un problema técnico. ¿Qué diablos eres?, murmuró, con los ojos muy abiertos y necesitando hacer una doble toma. Fuera lo que fuera, estaba cambiando su dirección en el Océano Pacífico a intervalos aleatorios mientras viajaba a velocidades, más allá de Mach 3. Eso no podía ser correcto. Había poco razonamiento ya que su velocidad aumentaba y disminuía en cualquier momento. Lo más importante de todo es que inevitablemente se dirigía directamente al continente sin intentos de comunicación o transmisión de una identificación. Etiquetado instantáneamente como una amenaza potencial en el aire, los protocolos se siguieron rápidamente. En cuestión de minutos, los motores de 3 jets F-35 Lightning II cobraron vida con un rugido, sus pilotos excesivamente ansiosos estaban listos para cualquier cosa mientras las máquinas de guerra mortales se arremolinaban en la pista. Despegando hacia el objeto desconocido a interceptar, un estallido de anillos blancos concéntricos explotó de sus extremos traseros cuando atravesaron la barrera de velocidad, sus contornos cada vez más pequeños apenas visibles en el cielo momentos después. En el camino hacia el objetivo no identificado, el trío tuvo que ajustar constantemente su rumbo para coincidir con el patrón absolutamente absurdo que estaba siguiendo a tales velocidades, que afortunadamente se había reducido a un Mach 1 perseguible por ahora. Ningún avión grande podría lidiar con las fuerzas G involucradas en tales maniobras. ¿Podría ser un avión de combate secuestrado o un grupo enemigo extranjero? Sería una sentencia de muerte para uno solo atreverse e invadir su espacio aéreo. Abundan las banderas rojas. Cuando estuvieron dentro de un rango de comunicación viable, el caza líder, el capitán Jenkins, conectó la radio de banda ancha, su tono grave y asertivo mientras el pequeño grupo se extendía para acercarse con cautela desde los lados antes de acercarse al alcance visual. Aeronave no identificada. Esta es la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ha sido interceptado. Está ingresando ilegalmente al espacio aéreo estadounidense.
Ha fallado en reconocer las llamadas de control de tráfico en numerosas ocasiones. Reconozca e identifíquese o dé la vuelta de inmediato. Silencio radiofónico. Sin ruido blanco ni signos de falla de comunicación. Los pilotos fruncieron el ceño detrás de sus cascos cuando la señal se volvió agresiva una vez más, lo que los obligó a reajustarse en consecuencia, atentos a permanecer fuera de su rango de tiro potencial mientras se acercaban en un amplio patrón de flanqueo. Jenkins los llamó por segunda vez. De nuevo, sin respuesta. Un guante se apretó con inquietud alrededor de la palanca de control, sus ojos se desviaron hacia los interruptores de armas. Aeronave no identificada, esta es su tercera y última advertencia. Ha ingresado ilegalmente al espacio aéreo estadounidense. Identifíquese de inmediato o será derribado. Esto no está bien, el piloto que flanqueaba a la derecha, su etiqueta decía N. Aduella, zumbaba, su voz estaba mezclada con confusión mientras compartía los desconcertantes datos del sensor con su equipo. El radar de alta resolución no hace pin al objetivo como un avión ahora. No hay señal de calor tampoco en IR, apenas puede rastrearlo. Lo averiguaremos en un segundo. Acércate ahora. Jenkins ordenó constantemente, su ceño fruncido se profundizó a medida que se acercaban al rango visual con un pequeño estallido de velocidad de poscombustión. No pudieron ver ningún brillo identificable de acero ni el destello de las luces anticolisión montadas en las alas en ninguna parte. Una nave furtiva, tal vez. Antes de que se dieran cuenta, la señal en su radar parpadeó solo para aparecer justo sobre ellos, activando estridentes alarmas de proximidad en sus consolas. Los hombres no tuvieron tiempo de expresar su alarma, concentrándose por completo en realizar maniobras evasivas extremas, cuando un borrón rosado redondeado y chirriante se disparó quizás una docena de metros por encima de los dos cazas más cercanos, su increíble velocidad envió estremecimientos de turbulencia a través de los jets. ¡Mierda! ¿Qué fue eso? El otro piloto cercano a Jenkins, cuya etiqueta decía M. Thomas, gritó alarmado mientras estabilizaba su nave vacilante. Jenkins maldijo por lo bajo mientras navegaba a través de la turbulencia, asegurándose de mantener la calma a través de este inesperado y peligroso desarrollo. No importa. Persíguelo a toda potencia. Girando hacia arriba y hacia un lado bruscamente, los tres F-35 se vieron obligados a activar sus dispositivos de poscombustión al máximo rendimiento para mantenerse al día con el objetivo ridículamente rápido. Fue en momentos como este que extrañaba volar los F-22 Raptors mucho más ágiles y rápidos. De manera lenta pero segura, lograron alcanzar al desconocido errático, que pareció disminuir la velocidad y mantener un camino recto constante una vez que notó su persecución y presencia continuas. Tras una inspección más cercana, ¿qué? Hola, Thomas, Aduella, gritó Jenkins, su tono bordeaba la incredulidad. ¿Ves lo que estoy viendo? No esperó una respuesta. Jenkins a comando, el objetivo es una sola persona. Están volando, probablemente a través del uso de Kirk. La piel del objetivo es rosada de pies a cabeza y parece que lleva una maldita capa. Sí, completamente incrédulo ahora. Ahora estaban lo suficientemente cerca como para ver a su objetivo mover su cabeza regordeta, que tenía un extraño tentáculo encima, en su dirección como si los hubiera escuchado. Deja a Buru en paz. Chilló lo suficientemente fuerte como para resonar a través de las cabinas herméticas. ¿Era eso una amenaza? Jenkins sintió un escalofrío inexplicable recorrer su espalda con solo mirarlos. Apretando los dientes, respiró hondo, dejando a un lado los terribles sentimientos que intentaban amontonarse en su pecho. Reconocido, respondió Command después de una breve pausa, su voz era nítida e inquebrantable. Están en violación de los tratados internacionales de uso de Kirk y permanecen sin identificar en aguas estadounidenses. Según las regulaciones de la Fuerza Aérea y NORAD, proceda con la captura o el derribo. Apoye a Aptol en ruta para su recuperación en breve. Entendido. Cambiando a dispositivo de captura. Jenkins respondió, sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos mientras accionaba el interruptor correcto en la amplia consola. Abuel y Thomas respondieron con confirmaciones de objetivos. Fuego a discreción, cada chorro lanzó un proyectil pequeño y bulboso, sus extremos de cola se iluminaron mientras se concentraban en el gran humanoide. La carga útil explotó con el impacto, extendiendo un material flexible similar a una burbuja sobre ellos mientras emitían un grito de sorpresa, una cuerda metálica volvía a la parte inferior de cada jet donde un cabrestante mantenía los dispositivos en su lugar. Cargado por la red de captura, la enorme criatura rosa gruñó, obligándose a seguir avanzando en desafío.
incluso con una parte del empuje de su jet puesto en reducir la velocidad del objetivo, no fue suficiente. Para evitar estancarse, el trío se vio obligado a redirigir la totalidad del empuje del motor a su modo de vuelo estacionario completo, con la nariz levantada hacia arriba mientras lo hacían. Las rejillas de ventilación se abrieron por encima y por debajo de sus marcos, arrojando el escape redirigido a través de ellos para permanecer en el aire, sus ángulos provocando el mayor nivel de atracción contra el obstinado monstruo. Todavía no era suficiente. El movimiento del bastardo rosa se ralentizó a paso de tortuga, pero aún así lograron impulsar los tres poderosos chorros hacia adelante. Al no tener otra opción, los pilotos activaron las cargas eléctricas dentro de las redes, provocando chillidos de la mancha rosada mientras se estremecían, los destellos de electricidad formaban arcos y se extendían por su cuerpo. Eso puso fin a la lucha. Por extraño que parezca, incluso después de recibir una descarga eléctrica, la maldita cosa aún permanecía en el aire por sus propios medios, un hecho que mantuvo a los pilotos cautelosos. No te muevas o te electrocutarán de nuevo, resonó la advertencia de Jenkins. Relájese, jefe. Los tenemos. El confiado piloto que flotaba más cerca de Boo, Thomas, lo tranquilizó a través de las comunicaciones. Ese voltaje podría noquear a un maldito gorila. No están despiertos. Los dos subordinados se rieron. Jenkins no lo hizo, todavía sintiéndose incómodo por toda la prueba. Aunque tenían razón. Tal vez lo estaba investigando demasiado. Si eso es. Está bien, enrollémoslos y vámonos a casa. Dijo, su estado de ánimo mejoró considerablemente después de ver que no había más intentos visibles de escapar o resistir los dispositivos de captura. Tratar con una sola persona a través de un avión fue una experiencia desagradable. Más aún si se trataba de usuarios de Kirk. Esta no era la mierda que la Fuerza Aérea estaba destinada a hacer. Sintiéndose bastante logrado, el trío encendió ansiosamente sus cabrestantes para levantar el objetivo y reunirse con la embarcación de recuperación que se aproximaba más adecuada para asegurar el objetivo. O lo intentó, porque la burbuja de captura se rompió, un par de guantes amarillos y carnosos atravesaron el material resistente como cuchillas afiladas. A continuación, apareció una cabeza rosada y redonda, y no parecía complácida en lo más mínimo. Boo ahora estaba haciendo pucheros mientras el humo se extendía a través de su chaleco y pantalones ligeramente quemados por la descarga eléctrica. Una débil ola de ki voló la mayoría de las ataduras pegajosas pegadas en su cuerpo. Vio el primer pájaro de metal ofensivo, siguiendo la línea del cabrestante que aún estaba parcialmente unida a él. Envolviendo el alambre de acero alrededor de su guante derecho, procedió a darle un ligero tirón. El acero reforzado gritó en señal de protesta y cedió como un pañuelo húmedo, las entrañas electrónicas, los pernos y la estructura salieron disparados de la gubia recién hecha en el avión Stobble como si fuera una piñata de cumpleaños. El gran ventilador frontal responsable de su capacidad de vuelo estacionario se deformó sin posibilidad de reparación cuando el cabrestante lo atravesó y sus aspas se desmoronaron cuando se apagó en una llamarada de metralla y fuego. Thomas dejó escapar un grito de alarma, incapaz de recuperar el control del avión en llamas que caía en picado. Independientemente de lo que intentara, los sistemas chirriaron fallas catastróficas del motor, lo que lo obligó a salir disparado del F-35 paralizado justo a tiempo antes de que el avión multimillonario explotara en una llamarada de combustible para aviones. Pero como fuegos artificiales. El Magin exclamó, aplaudiendo divertido mientras presenciaba la exhibición de fuego de la destrucción militar. Corriendo a la acción, los otros dos aviones desconectaron inmediatamente sus cabrestantes para evitar un destino similar al notar que ahora tenían toda la atención del monstruo. Sus escapes traseros se encendieron mientras hacían la transición al vuelo normal mientras se reubicaban a una distancia segura para atacar. Dicho objetivo parecía estar flotando ociosamente, curioso sobre su próximo movimiento, mostrando poco o ningún miedo considerando que se enfrentaba de frente a algunas de las máquinas de guerra más letales del oeste. También estaban sonriendo. Enojado y frustrado más allá del alivio por la pérdida inesperada y la flagrante frivolidad, Jenkins cambió su armamento activo de no letal, su único alivio en este momento fue que pudo ver a su subordinado expulsado de la nave en llamas. En el momento en que esta cosa puso una mano sobre ellos, todas las apuestas estaban canceladas. Por eso, en primer lugar, no le gustaban estos estúpidos protocolos pacifistas. Nunca terminaban bien y ahora tendría que explicar cómo perdió un maldito F-35 con un chicle gordo, rosado y con capa. ¡Qué maldita vergüenza! Este bastardo estaba como muerto.
Marca el objetivo como hostil y destroza al hijo de puta. Jenkins gruñó entre dientes. Mientras tanto, lo que quedaba de la creciente irritación de Boo se desvaneció cuando su curiosidad infantil lo superó, el humo que salía de su ropa dañada se desvanecía a medida que se remendaba. Los fuegos artificiales valieron la pena. Luego se llevó una mano enguantada a su barbilla redonda, su mente zumbaba de asombro al notar que un pequeño puerto lateral se abría cerca del fuselaje de cada una de las máquinas flotantes restantes. ¿Qué estaban haciendo los pájaros de metal? Tal vez fuegos artificiales más brillantes. Dentro de dichos puertos, dos conjuntos de barriles se enrollaron rápidamente para desatar fuego infernal en forma de rondas implacables de 25 milímetros. Una parte de los extremos delanteros del avión desaparecieron a través de la nube de fuego resultante, trazadores y pólvora gastada escupiendo de cada uno de los GAU-22 ametralladoras Gatling. La boca de Boo se abrió de golpe cuando sintió que las rondas se incrustaban en su cuerpo con impunidad. Aulló, el dolor floreció en todo su torso cuando los proyectiles chamuscaron las capas externas de su carne alrededor de cada sitio de impacto hasta que su cuerpo se perdió por completo dentro del humo espeso. En cuestión de segundos, los dos pilotos habían lanzado más de 200 rondas en el cuerpo bulboso de la cosa. Sintiéndose seguros de que el hecho estaba hecho, el dúo soltó sus gatillos, suspirando aliviados al observar la espesa nube de humo oscuro y la niebla rosada pulverizada donde una vez flotaba el hostil. Nada podría sobrevivir tan ileso. Qué equivocados estaban. Mierda, mierda, mierda. Abuel gritó sobresaltado, notando un estallido de movimiento rosado que salía del humo, volando directamente hacia él. Con una oleada de pánico, apretó el gatillo de nuevo, dejando caer otra lluvia de balas de 25 milímetros hacia el gigante desfigurado que se acercaba, que parecía estar curándose increíblemente rápido después de haber sido convertido en queso suizo momentos antes. La cara y el pecho de Boo seguían siendo desgarrados, y a través de cada rostro regenerado, una sonrisa traviesa era visible para el aterrorizado piloto. Presa del pánico ante la vista inquietante, y muy consciente del peligro inminente en el que se encontraba, Abuel sacudió la palanca con fuerza para enviar su F-35 a una caída lateral. La nave respondió instantáneamente, salvándolo de una carga precipitada por unas pocas pulgadas cuando sus motores volvieron al modo de vuelo normal. Observó el indicador de velocidad aerodinámica. Estaba tardando demasiado en volver a acelerar a fondo. Por el rabillo del ojo, vio que la mancha rosada lo perseguía. Luego desaparecieron, maldición. ¿A dónde diablos se fue? ¡Adiós! Abuel escuchó la alegre y aguda voz frente a él y su corazón se detuvo. Todo a su alrededor se desaceleró cuando giró la cabeza hacia la voz, y se horrorizó al ver al bastardo felizmente de pie cerca de la nariz del avión, un brazo regordete agitándolo alegremente mientras el otro estaba extendido en forma de gancho. Antes de que pudiera realizar maniobras evasivas, el guante de Boo se clavó en el fuselaje por el costado de la cabina, cortando inofensivamente una buena media pulgada de acero protector. Sin embargo, a medida que el cuerpo del jet se ensanchaba hacia la vulnerable toma de aire y el ala, los efectos fueron devastadores e instantáneos. El implacable Boo se topó con el acero y, centímetro a centímetro, el motor se aplastó sobre sí mismo, el compresor y las aspas giratorias se despedazaron y estallaron en llamas al romperse los inyectores de combustible. Las manos temblorosas de Abuel ya habían tirado de la manija de eyección cuando el tanque de combustible principal del jet se vio comprometido por el daño acumulado. Por encima de él, el parabrisas se abrió automáticamente para permitirle salir disparado de la bomba de tiempo de forma segura. El propulsor debajo del asiento solo lo había lanzado a unos pocos pies de distancia antes de que sus gritos de dolor sacudieran las comunicaciones, su cuerpo quedó envuelto en la feroz bola de fuego cuando su F-35 estalló en llamas incipientes. A diferencia del avión de Thomas, su artillería había estado activa, por lo que posteriormente estalló en explosiones crecientes que inmolaron por completo todo en un radio de 10 metros, incluida la mitad de Boo expuesta directamente a él. Lo poco que quedaba del chorro de escoria se deslizó lentamente sobre el océano Pacífico engañosamente tranquilo. Ya hay más fuegos artificiales. Más. Boo se alegró de estar completo una vez más, sus mejillas hinchadas se redondearon mientras sonreía, con los ojos aún abiertos hacia la bola de fuego que caía. Dentro de la cabina del capitán, sacudida y completamente furiosa, los sistemas de objetivos de misiles se fijaron con un pitido de confirmación. En cuestión de segundos, las cosas se habían vuelto completamente fubar. Este hijo de puta estaba cayendo.
Enviando su jet en una carrera hacia atrás para ganar más distancia del bastardo antes de disparar, sus ojos rastrearon los escombros que caían mientras se disparaban múltiples advertencias sobre la desaparición de su camarada del radar. No había duda. Abuel no lo logró. Si su asiento había sido expulsado, quedó atrapado en la explosión masiva. Jenkins estaba furioso y en pie de guerra. Está bien, pedazo de mierda. Vete al infierno. Rugió, su voz prometiendo violencia y venganza mientras apretaba el gatillo de lanzamiento del misil. Con el clic de los pestillos que se desenredaban en lo profundo de las tripas de la nave, la carga útil debajo de cada ala cobró vida cuando 4 misiles AIM-120 Abraham de 300 libras se pusieron en marcha, el propulsor en llamas brillando azul mientras gritaban y se alejaban con furia justiciera. La artillería aceleró rápidamente a velocidades cercanas a Mach 4 mientras se dirigía hacia Boo, quien se giró justo a tiempo para atrapar al más cercano por su base. Su cuerpo cilíndrico crujió bajo su guante, haciendo que el sistema de propulsión del misil chisporroteara en bocanadas de humo. Los ojos de Jenkins se abrieron con horror. Boo miró el extremo humeante del misil con leve interés como si fuera un simple palo, su atención completamente enfocada en él y sin ver el segundo, tercero y cuarto arqueándose en su abdomen. Auge. Otra nube de puro fuego infernal floreció en el aire, los explosivos de alto rendimiento del misil explotaron juntos y convirtieron al bastardo en papilla, pequeñas gotas de tejido rosa incinerado lloviznando por todas partes a través de la creciente nube de humo ceniciento. La venganza fue una perra. Jenkins exhaló, con los hombros caídos mientras su F-35 se mantenía en el aire. Comando, el objetivo ha sido neutralizado. Tenemos una víctima y un piloto eyectado en el agua. Necesitamos recuperación. Su voz se apagó cuando sus ojos captaron movimiento a través del humo que se disipaba. ¿Fue eso? De ninguna manera. Boo se quedó mirando el pájaro de metal que lo lastimó. La mayor parte de su brazo derecho había volado cuando el palo explotó en él, dejando nada más que una protuberancia carbonizada en su codo. Los otros palos que se clavaron directamente en su abdomen habían volado la mayor parte de su tripa y la parte superior de su cuerpo, y el último le arrancó una pierna. Trató de resistir el daño, pero su cuerpo se negó a obedecer, simplemente rompiéndose cuando lo lastimaron. Estaba empezando a ver rojo otra vez y no le gustaba. Lo quemaron y realmente lo odiaba. El pájaro de metal lastimó a Boo. Ahora vete a Dios. Le gritó al jet flotante, su brazo y mano fuertes finalmente volvieron a crecer para poder apuntar con un dedo acusador en su dirección. Fóllame. Jenkins gritó, sacudiendo a su luchador fuera y lejos. Esto acaba de convertirse en una maldita misión suicida. Justo cuando realizaba el giro brusco, desató todos y cada uno de los misiles fijados en su arsenal, su camino cuidadosamente trazado de una manera que serviría como una distracción durante su retirada, con suerte. Boo no tenía nada de eso. Se lanzó hacia adelante con una atronadora onda de choque de ki, aplaudiendo con sus grandes manos para enviar una onda ki hacia la artillería que gritaba en su dirección. Ambos misiles que iban directamente hacia él se derrumbaron con la fuerza, sus ojivas detonaron demasiado pronto. Boo salió disparado a través del fuego, con los ojos fijos en el pájaro de metal que bailaba y observando los otros 4 palos de fuego que seguían cada uno de sus movimientos. El pájaro de metal realmente estaba tratando de volar rápido ahora. No quería convertirse en fuegos artificiales, pero Boo lo lograría. Jenkins luchó por concentrarse en su respiración después de enviar una solicitud de apoyo aéreo, una acción que pondría a la Fuerza Aérea en alerta máxima. Su visión y pensamientos comenzaron a nublarse, su casco se empañaba con su respiración acelerada. Todo lo dicho a través de las comunicaciones fue amortiguado. Detrás de él, el bastardo rosado siguió su ritmo, abucheando y riendo como un maníaco, muy consciente del hecho de que Jenkins no podía dejarlos atrás. Los misiles habían sido desviados y sus bengalas no hacían una mierda. Tan ágil como era su jet, este bastardo gordo era de alguna manera más rápido y ágil. No podía hiperventilar ahora. Por el amor de Dios, era capitán. Otra oleada de adrenalina aclaró su mente. Todo estaría bien. Los escuadrones completos listos para la batalla estarían aquí pronto. Este bastardo se enfrentaría al poder de la Fuerza Aérea y Prohéroes estaría listo, y estaría de vuelta en casa en poco tiempo, ¿o no? En ese momento, Boo decidió que había terminado con el juego de persecución. Su cuerpo rotundo estalló con energía cuando dejó escapar un grito de emoción, su silueta se desvaneció en la nada con el intenso estallido de velocidad.
En menos de un segundo, su cabeza y la parte superior de su cuerpo habían atravesado todo el avión como un ariete, y Jenkins solo tuvo un momento para gritar de terror cuando escuchó un agudo adiós. Antes de que el mundo se volviera blanco con un dolor indescriptible. El cuerpo descompuesto y la cabeza destrozada de Boo resurgieron a través de la feroz explosión de combustible para aviones y acero derretido, y esta vez le tomó un buen tiempo recuperar su orientación. El ciclo de regeneración tuvo un costo mayor de lo habitual. Sus brazos distendidos y torcidos estaban pegados de manera extraña cerca de su cabeza y se sentía aún más somnoliento. Al notar los restos en llamas, suspiró con tristeza, consciente de que la diversión había terminado. Valió la pena lastimarse un poco para ver esos bum bum. Pájaro de metal enojado tan débil. Aunque te gustan los fuegos artificiales. Aún tocado, flotó junto al humo que se desvanecía, sin saber qué hacer a continuación. Se dio la vuelta y todo lo que pudo ver fue agua. Tanta agua ahí. Entrecerró los ojos con fuerza, observando un curioso patrón de nubes delgadas pero desvaneciéndose a miles de pies por encima de él. 3 senderos nublados muy precisos se adentraban en el horizonte. Le tomó un tiempo a su cerebro hasta que los engranajes internos reanudaron su lento traqueteo. ¿Los juguetes de metal vienen de allí? Si es así, seguro que habrá comida cerca y un lugar para dormir la siesta. Y más fuegos artificiales. Pero tan inteligente, anunció con orgullo, apuñalándose un lado de la cabeza para enfatizar. Con un alegre hurra. La cabeza de Boo se zambulló bruscamente hacia el océano, y solo detuvo su descenso cuando se acercó al interminable cuerpo de agua salada. Debajo de su amplio vientre, los campos de energía invisibles cobraron vida y empujaron hacia el océano en calma. La inmensa fuerza impuesta sobre el agua abrió un canal delante de su camino, con enormes olas de 5 metros que surgieron y se alejaron a su paso. Las débiles estelas de los jets casi se habían desvanecido después de unos minutos de seguirlos. Sin embargo, ya no importaba. Ahora podía ver una masa de tierra que comenzaba a apoderarse de la mayor parte del horizonte. Los ojos de Boo se abrieron, una risa traviesa resonó en el mar abierto cuando tocó tierra en la bahía de Monterey, California.